Hablamos de la generación Z y millennial, hablamos de los aciertos y desaciertos, de las ventajas, de sus luchas y de todas aquellas situaciones que bajo la palabra del Señor hay esperanza si ellos honran a sus padres, si ellos obedecen a sus padres, si ellos tienen valores sólidos y no como lo que hoy nos está tocando vivir. Pero como les decía anoche, hoy vamos a hablar sobre las tres generaciones que restan, que son los que son abuelos o padres de las generaciones actuales. Los que somos de la generación X para acá, aquí están nuestros padres o están nuestros abuelos. Los que son padres de la generación de los millennials están acá. Los que son padres de la generación Z están acá. Y aquí están muchos de los que están siendo o van a ser padres de esta nueva generación a la que denominan la generación de cristal o la generación alfa. Hablábamos ayer sobre aquellas características que debemos de evitar para que una generación no se pierda. Sobre eso hablamos ayer, las características que se deben de evitar para que una generación no se pierda. Y hablábamos con todos los jóvenes, que me alegra que muchos de ellos están acá, ¿verdad? Hoy los veo contentos, ayer me miraban algo serio todos los jóvenes, ¿verdad? Así que no sé si hoy los jóvenes me van a ver bien contento y los adultos me van a ver serio, pero me alegra verles a todos acá en la casa del Señor. No sé cuántas veces a usted lo han detenido en la calle los de la policía. ¿A usted los han detenido alguna vez ustedes en la calle los de la policía cuando vienen en carro? Bien. De repente la gente le dice anda tal cosa, tal cosa, tal cosa. Al punto que quiero llegar es que cuando usted anda bien, pues lo que le diga la gente para usted es de lo más natural y hasta con una sonrisa a usted le enseña todo porque usted dice, no, ando todo en regla, ¿sí o no? Ahora el problema es cuando uno no anda todo en regla y entonces uno dice, ay, ojalá no me vaya a pedir esto, no me vaya a decir si ando el extintor, si ando la llave cruz, si ando, bueno, todo, ¿verdad? Porque vaya a ser que si no lo ando, me vaya a poner una multa. Así espero que sea la actitud suya esta noche. Si lo que vamos a hablar acorde a la palabra, con la ayuda del Señor, usted lo está cumpliendo, alégrese porque el Señor lo va a recompensar. Y si lo que hablamos hoy a la luz de la palabra, algunas cosas no se estuvieran cumpliendo, entonces Dios nos habla a tiempo para poder enmendar. Amén, hermanos. Oramos, amado Señor, hoy es el cierre de estos 3 días que denominamos este congreso, Familias Restauradas por tu Presencia. Anhelamos que así como ayer hablábamos a la mente y al corazón de los de 40 años hasta los 7 años, hoy me das el honor de hablar a la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, a la generación de los padres de la última generación que está apareciendo. Danos la gracia y la sabiduría, les honramos y podemos sentirnos, Señor, privilegiados de tenerles todavía con nosotros. Su sabiduría es de mucha bendición para estas generaciones. En tu nombre, Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Restaurados por su presencia. Quiero hablar específica esta noche, específicamente bajo esta idea, la transición generacional en la iglesia. Sobre eso vamos a meditar. La transición generacional en la iglesia. Deuteronomio capítulo 6 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay un principio que la generación madura muchas veces le cuesta entender. Todo lo que hemos estado hablando, obviamente lo hacemos a nivel general, las aplicaciones y los ejemplos, no de una manera puntual, porque siempre sabemos que hay excepciones a las reglas de aquellas personas o aquellas familias o aquellos grupos que tratan de hacer las cosas
de la manera que Dios lo establece. Pero cuando hablamos de la generación madura, a veces por la misma situación de llegar a esa edad, una situación que a veces pasa desapercibida es la necesidad de la transición generacional, que dicho de una manera sencilla, es el hecho de saber que tarde o más temprano que tarde vamos a tener que entregarle a la nueva generación el control, la dirección, la ejecución de las cosas que hoy hacemos nosotros, porque aunque querramos, la edad ya no nos lo va a permitir, las facultades físicas van a decaer, las facultades mentales se van a ir perdiendo un poco y una serie de factores más. Entonces, cuando hablamos de la transición generacional, hablamos de esta necesidad de parte de la generación que ha avanzado de comprender que el futuro ya está más cercano y ya la nueva generación está irrumpiendo y de una o de otra manera está tomando la dirección de todo lo que hoy le llaman el tejido social en un país. Sin embargo, hay una responsabilidad que Dios ha delegado en los padres y en los abuelos, aunque lo hablo en general como padres, porque aquí hay padres de la generación X y hay padres de la generación de los Z y hay padres de los millennials. La historia nos dice, sobre todo en la década de los años 40, 50, 60 y hasta la década de los 70, que antes los hombres y las mujeres maduraban más rápido, pero los cambios generacionales eran más lentos. Bien interesante. Antes los hombres y las mujeres maduraban más rápido, pero los cambios generacionales eran más lentos. Hablábamos el día de ayer que cuando vemos el contexto de un cambio generacional, hablamos de costumbres que se practican dentro del seno familiar, hablamos de hábitos, de valores. Antes, a los 15, 16, 17, 18 años, muchos hombres y mujeres, por la propia necesidad de la vida, habían madurado o los habían hecho madurar. Por eso también veíamos ayer que a más temprana edad las personas se unían, se casaban, se juntaban o cualquiera que fuera la definición de esa época. Pero la transición generacional era más lenta, o sea, el cambio de una generación a otra generación se notaba con mayor tiempo. Hoy no, hoy es todo lo contrario. Hoy las nuevas generaciones maduran más tarde, pero el cambio generacional es más acelerado. Dicho de otra manera, hoy podemos tener gente que a los 30 años no ha madurado todavía, pero ya hay un cambio de generación. Podemos tener gente que a los 30 años invierte su dinero en comprar juegos y en comprar cosas superficiales porque todavía no han madurado. Entonces, pero los cambios generacionales son más acelerados, aunque las personas maduran más tarde. ¿Me estoy dando a entender? Antes las personas maduraban más rápido, pero los cambios generacionales podían estarse hasta 10 años antes que cambiaran hábitos, costumbres, principios, valores y una serie de factores más. Hoy no, hoy los cambios generacionales van acelerados, aunque las personas van madurando un poco más tarde o más lento. ¿Cuál es el problema entonces que encontramos? Y hoy nos vamos a delimitar en la iglesia más que allá afuera. Y es que la generación madura en algún momento de su vida se acomodó a una vida religiosa sin compromiso de velar por las nuevas generaciones. Y al igual que en el contexto social, donde de alguna manera nos acondicionaron a enviar a los hijos a la escuela para que ahí le enseñen hábitos y buenas costumbres, muchas veces sucedió igual dentro del contexto de la iglesia, que hubo un descuido en transmitir la fe y los enviamos a la escuela dominical o los enviamos a algún tipo de enseñanza para que ahí sea donde le formen al niño o a la niña los valores cristianos que deben de ser formados en el hogar. ¿Va conmigo hasta acá? Entonces, un problema serio que se nos empezó a dar desde la década de los mediados de los 80 hasta acá es que esa generación que la formaron levantándose a las 4 de la mañana
que la formaron llegando a la iglesia y ponerse de rodillas a orar, que la formaron, que antes de acostarse había que orar y leer un salmo o un proverbio, que la formaron con todos esos hábitos, esa generación cuando tuvo a sus hijos, dejó de hacer lo que hacían y le trasladaron a la figura de la iglesia esa responsabilidad. ¿Hasta ahí va conmigo? Cuando esa responsabilidad bíblicamente Dios se la delegó a los padres. Si usted revisa la base de la que hoy partimos, dice: y esas palabras que yo te prescribo, ordeno, mando, encomiendo hoy. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los padres, que eran la figura de autoridad de esa época. Y estamos ante una generación que está batallando por la carencia de modelos idóneos de vida a nivel integral. Hay madres, y esto es una realidad, hay madres que le insinúan a sus hijos que disfruten la vida. Hay madres, ¿y por qué? Usted me va a decir, ¿y por qué hoy que es el Día Internacional de la Mujer? Felicidades para todas ustedes, hermanas. No menciona a los hombres, porque el contexto de los hombres, que más adelante lo vamos a ver, en la formación del hogar es un poco diferente. El contacto de la madre, la influencia de la madre en los primeros años de vida o en la vida de los hijos es un poco más fuerte por el contexto relacional. Pero hoy tenemos madres que le dicen a sus hijos, producto de sus frustraciones propias, porque la palabra no se equivoca, en la palabra no hay error, pero a veces hay madres que han tenido malas experiencias o que han vivido situaciones desastrosas, y hoy tenemos madres que le dicen a sus hijos: ay, hijo, no seas tan religioso. Si yo hubiera tenido la oportunidad, no hubiera pasado tanto en la iglesia, no hubiera vivido solo en la parte espiritual, me hubiera divertido, hubiera viajado, y no hay nada de malo en hacer eso. Pero las prioridades van cambiando y esas madres, en vez de empujar a sus hijos a una vida espiritual, los empujan a que terminen una carrera, a que aprendan algo que les va a dar dinero, y casi que las mismas madres les dicen a los hijos que solo vayan cuando sea necesario. La cuestión es que esas madres también van a la iglesia solo cuando es necesario, y lo más triste es que de repente ni van ellas y ya no van los hijos. Estoy en la introducción de la introducción de la introducción. Y de repente es el dolor de las madres diciendo: ay, mi hijo ya no se congrega. Sí, pero es que el problema es que usted lo motivó, usted lo orilló, casi que usted lo empujó a que adoptara un sistema diferente de valores y de principios. Más adelante vamos a ver un cuestionamiento serio que el Señor Jesús hace a los líderes de esa época. Ahora, ¿cómo empezamos a reparar? Porque la idea es restaurar. ¿Cómo empezamos a restaurar la transición generacional? Debe de haber un enganche entre la generación madura y la generación emergente. Nos guste o no, más temprano que tarde le tendremos que ceder el espacio a esta nueva generación. Lo vemos en todas las áreas. Hay unas estadísticas que nos dicen, ayer hablábamos sobre lo que son las últimas 5 grandes generaciones. Y la generación del silencio, que son los que tienen entre 76 y 95 años de edad, representan hoy en día el 9% de la población mundial. Lo que quiere decir que 10 de cada 100 personas en todo el mundo son ancianos, porque tienen entre 76 y 95 años. Eso quiere decir que casi el 10% de la población mundial no les dé pena, hermano, mucha honra. Aquellos que ya son ancianos, es anciano. Luego, la generación de los baby boomers, que a esta altura tienen entre 75 y 57 años de edad, están representando el 17% de la población mundial.
Eso quiere decir que muchos de los padres de esta última generación que tienen entre 57 años a 75 están representando casi junto con la otra generación el 25% de la población mundial. Eso quiere decir que el 25% de la población mundial tiene entre 57 años y 95. Las Naciones Unidas dice que luego estamos los de la generación X, que hasta en Facebook han hecho viral, si alguna vez usted lo ha leído, que dice que somos la generación que nos estamos yendo. Porque somos la última generación, como lo vimos ayer, que todavía decimos buenos días, buenas tardes, que nos sembraron cierto grado de valor, que nos gusta estar en familia y todo lo que hablamos ayer, que no lo voy a repetir ahora. Somos los que tenemos entre 41 años y 56 años de edad. Y según las Naciones Unidas, eso representa cerca del 19%, lo cual quiere decir que si le añadimos al otro 25%, tenemos un 44% de la población mundial que tiene entre 41 años y 95 años. Eso quiere decir que más de la mitad de la población mundial, porque estos son datos de enero de este año, más de la mitad de la población mundial tiene entre 0 meses de vida y 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros ya estamos más cerca de estar con el Señor. Y como le dije ayer, ¿se acuerdan algunos hermanos que les pregunté si Dios le decía al hermano Héctor, verdad, que si se pudiera pedir el tiempo de vida, verdad? Pero dentro del contexto humano muchos estamos ya más para empezar a ir viendo, ¿verdad?, qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Y otros más avanzados en edad, que Dios ha dado buena vejez, más cerca de pensar que en cualquier momento van a estar con el Señor. Pero el 54% de la población mundial es joven y viene empujando tan fuerte que tarde o temprano están ya tomando las riendas de todo lo que se hace en el mundo. De los conceptos de familia, de los conceptos de sexualidad, o sea, de todo lo que se hace. Ellos son los que están ya tomando la dirección. Ahora, hay 4 ideas que yo quiero compartir esta noche. La primera es que para poder hacer esta transición generacional, la generación adulta debe de superar un obstáculo. Y lo vamos a ver dentro del contexto bíblico. Los creyentes mayores, y sigo insistiendo, como lo dije al inicio, hablamos una generalidad, siempre hay agradablemente excepciones a la regla. Los creyentes mayores creen que por su avanzada edad son una clase especial. Y una cosa es el respeto y la honra que ayer motivamos a los más jóvenes que deben de tener para que Dios les bendiga. Y otra cosa es que los más avanzados de edad se crean intocables. Y el problema, y lo he dicho un par de veces, es que entre uno más se va haciendo mayor, se va haciendo mañoso. Y mañoso no es robar, mañoso es adquirir mañas. Y alguien que adquiere mañas, y qué interesante porque las mañas se adquieren más rápido que los hábitos. Un hábito usted debe practicarlo 21, 22 días, según los psicólogos. Entonces, la generación adulta llega un momento que se cree intocable porque los jóvenes, eso lo vimos ayer, ellos dicen, a mí nadie me puede decir nada. El problema es que los adultos piensan de la misma manera. ¿Y vos qué me vas a decir, cipote, si apenas vas dejando el pamper y el diaper? Dice mucha gente. Ellos no vinieron hoy, pero hay algunos que piensan de esa manera. Y eso también impide que la generación adulta reconozca que hay errores que se están cometiendo y que no se quieren aceptar y no se hace nada por enmendar.
Lo he dicho en otras ocasiones y lo traigo a colación esta noche. Hay personas que, por ejemplo, le dicen, mire, usted no coma esto y esto y esto y esto. ¿Qué hace el adulto? Como se las sabe todas y como solo él tiene razón, dice, bueno, me dijeron que no coma esto, pero antes me comía 3, me voy a comer 2. O sea, parto de algo tan sencillo para que vean ya en el aspecto de las cosas trascendentales de la vida. Y es por eso que lo hemos dicho en otras ocasiones. De repente, por decir algo, ¿verdad? Dicen, ay, este cipote que solo en las redes sociales pasa y no dedica. La cuestión es que, más adelante lo vamos a ver, que muchas veces el adulto está haciendo igual que el joven. Las estadísticas dicen que los adultos están pasando casi las mismas horas en las redes que un joven. Ya sea por la curiosidad, por la necesidad de aprender, por muchos factores. Ahora, hay otra mentalidad que también se da, y es que quizás ellos fueron los que levantaron las paredes del local de reunión, y eso los lleva a creerse que no se les puede decir nada, o sea, a no ser corregidos o a no ser instruidos. Hay como una barrera que se pone por el mismo contexto de la edad, en el que se cree que la edad es sinónimo de que ya al saberlo todo no se les puede decir nada. Ahora, ayer hablamos con los jóvenes que hay que honrar, que hay que respetar, que hay que obedecer. Pero ahora hablamos con la edad adulta de entender y aceptar que en algún momento nos podemos descuidar y que entre más adulto algo que cueste es aceptar que uno algo no lo está haciendo bien, porque uno siempre quiere justificarse y quiere tener la razón. No vinieron ellos. Ahora, la generación adulta se habituaron en algún momento a decir y no hacer. Y uno de los problemas más grandes, porque eso lo vimos anoche, de los jóvenes, es que hay un gran desencanto hacia aquellas figuras de autoridad, porque se sienten frustrados que los que les deben de modelar, aquí hablamos a nivel social, político, etcétera, dicen una cosa y hacen otra. En Mateo capítulo 23, versículo 3, el Señor Jesús, dirigiéndose a su audiencia, que en este momento son los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley y sus discípulos, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay una pregunta que ustedes tienen en su material. ¿No es cierto, amados hermanos maduros, que muchas veces hemos divorciado lo que decimos de lo que hacemos? Hablamos de una santidad que muchas veces ya no practicamos. Hablamos de una justicia que muchas veces ya no la aplicamos. Hablamos de un amor, pero vivimos en contiendas y estamos peleados como con 15 de los 16 vecinos de la colonia. ¿Y cómo los hijos van a creer si les decimos una cosa, pero les demostramos? Entonces, lo que sucede es que los hijos van aprendiendo la hipocresía religiosa que ven en los padres. Se ve feo, pero es así, ¿verdad? Van aprendiendo la hipocresía religiosa que ven en los padres o en las figuras de autoridad de edad. Aprenden a estar en modo religioso, al igual que los adultos en el local de reunión, y nomás salen del local, se les olvidan que son creyentes. Porque de repente esa generación más joven ve a sus padres acá llorando, o sea, hablo en general, ¿verdad? Ve a un padre llorando, y yo no digo que llore mentirosamente, porque el Espíritu Santo nos puede quebrantar. Pero me refiero a que se queda solo en la emoción, y entonces muchos hijos ven a sus padres aquí llorando, aún casi que hasta hablando en lengua, pero al llegar a la casa los oyen decir palabras
deshonestas, palabras que no se pueden repetir, gritarle a la mamá, un contexto de una gran contienda. Y entonces el hijo no logra entender cómo es que en la iglesia son uno y en la casa son otro. Y sin darnos cuenta, les enseñamos a los hijos la liturgia, los ritos, los formatos evangélicos, pero no logramos al 100% enseñarles lo que es vivir en Cristo. Si Cristo es el centro de nuestra vida, eso es lo que vamos a enseñar. De lo contrario, aunque suena bastante confrontativo, solo seremos fariseos criando fariseos. Levante su mano junto conmigo y diga: Señor, líbrame de ser fariseo criando a otro fariseo. Porque el problema del fariseo, como bien lo decían nuestros abuelos y nuestros padres, no hay peor ciego. Y se recuerda aquel fariseo que sube al templo y dice: gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Y usted ya sabe la oración que está ahí en San Mateo. Pero luego estaba el otro que dice que ni siquiera quería levantar su rostro en el acto de reconocer sus errores, pero sí de procurar enmendarlos, y decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. La segunda idea es que debemos evitar convertirnos en malos discipuladores. Mateo capítulo 23, versículo 15 al 16 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Si usted creía que el Señor Jesús nunca le habló fuerte a la gente, aquí lo está leyendo conmigo. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ese contexto a lo que nos lleva es que aquellos que dentro de la sociedad religiosa judía eran los más respetados y casi venerados por la mayoría de personas que conformaban la nación de Israel de esa época, estaban guiando a través de su mala conducta a otros a creer de una manera errónea, y esa manera errónea de creer les iba a pasar factura tarde o temprano. Ellos eran avaros, su amor al dinero era algo que literalmente los cegó. Hay un momento, y por el tiempo no podemos leer todas las citas, ustedes las tienen ahí, que el Señor Jesús confronta a los fariseos y les dice: ustedes diezman la menta, diezman el comino, o sea, ustedes tienen o son bien religiosos en eso. Pero si de repente tu padre, le dice, viene a pedirte algo, tú no le das y le dices que eso ha sido consagrado a Jehová y no lo puedes desajustar. O sea, eran faltos de generosidad y eran faltos de misericordia, aún con su propia familia. Porque lo que les interesaba era el dinero. ¿Cómo entendemos y aplicamos eso? Hermanos, aquellos que el Señor les ha dado avanzada edad, muchas veces podemos llegar a ser mezquinos para aportar al reino de Dios. Y nuestros hijos y nuestros nietos ven que para darnos un gusto personal sacamos el dinero, topamos la tarjeta o pedimos un préstamo, y entonces vamos formando un concepto errado en donde Dios realmente no es el primer lugar en nuestras vidas. Podemos hacer esfuerzos más allá de nuestras posibilidades, pero cuando se trata del reino de Dios, esos mismos hijos nos ven que somos, gracias, tacaños.
Y entonces, ¿qué vamos a reproducir en ellos? Si usted para ir al campero, por decir algo, ¿verdad?, que creo que es a lo que nos alcanza primero Dios a la mayoría, ¿verdad? Y usted dice $50, vaya, pero comimos todos. O para ir a la playa, que no tiene nada de malo, pero de repente usted dice $200 no salió. Pero su hijo ve que usted nunca ofrenda, que no diezma, porque los hijos se fijan en todo. Y luego nosotros queremos decirles que sean generosos, pero nosotros no se los hemos enseñado. Ayer les contaba, y hoy les voy a seguir contando otras historias. Cuando yo tenía 10 años, 1989, en la época de la ofensiva, mi papá me dio una lección que también hasta el día de hoy me recuerdo. Para esa época, mi papá me daba 5 colones a la semana. Un colón, bueno, como 80 centavos de domingo a domingo. Pero, como todo niño, cuando me daba el billete de a 5, que yo sentía que tenía dinero, y me iba a la escuela dominical que estaba en las aulas del Liceo Cristiano, estoy hablando de la época que mi papá, pues obviamente me llevaba a la iglesia, al centro evangelístico, y habían de esos sorbetes, como los que vende el hermano Antonio Ramírez, ¿verdad? De los de carretón artesanal. Al fin, a lo que los quiero llevar es que a veces yo me gastaba hasta $2 en un solo domingo. Compraba mangos, bueno. Pero yo llegaba donde mi papá y le decía: papá, ya va a pasar el de la ofrenda, deme. Y como 2 o 3 veces mi papá me dio, pero creo que como a la 4ª vez me detuvo y me dijo: bueno, en la mañana te di 5 colones. Y si vos querés que Dios te bendiga, tenés que darle de lo que a vos te cueste darle. Aunque yo te lo doy, ese dinero de ahí debes de apartar para dar tu ofrenda. Ya no le volví a pedir otra vez para dar ofrenda hasta el día de hoy, vean. Los fariseos estaban creando más fariseos. Ahora, el problema de los fariseos es que ellos no eran ni generosos ni practicaban la misericordia, pero cuando a ellos les tocara ser o fueran necesitados de que los otros practicaran misericordia, es algo que no se les había inculcado. La tercera idea es que no debemos hacer diferencia entre nuestra manera de vivir en la iglesia y lo que somos afuera. Dice el versículo 25: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vale la pena que lo leamos de nuevo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos llegar, si es posible, media hora antes al trabajo, pero les enseñamos llegar tarde a la iglesia. Le decimos a los hijos: váyase rápido, no vaya a perder el bus o el microbús, porque tiene examen y yo estoy pagando. Nos ven salir a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Pero para llegar a la iglesia, bueno, eso es cuando vamos.
Porque de repente ellos nos ven que nos quedamos y no necesariamente porque estemos ocupados en algo, ¿se entiende? Sino porque ya nos hemos enfriado. ¿Hasta aquí van conmigo, hermanos? Bueno. Enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos a esforzarnos en las cosas personales, pero no esforzarnos en las cosas de Dios. Tratamos, porque de alguna manera así nos va condicionando la cultura actual, y nosotros mismos sin darnos cuenta replicamos eso y le decimos a los hijos: hijo, estudie, prepárese, cosa que hay que decirlo. Yo no estoy diciendo que no hay que decirlo y que no hay que apoyarlos, pero nosotros mismos hemos llegado a creer el estereotipo que nos trata de vender el contexto que impera en este momento. Las universidades, si bien es cierto, dan un gran aporte en la formación científica, social, académica. Aunque usted no lo crea, lo que le voy a dar como una declaración es una realidad. El problema es que la universidad no le enseña ni a su hijo ni a su hija a cómo vivir bien la vida. Le enseña a cómo ganar dinero, no a cómo vivir bien. Por eso es que muchos, aun cuando están en la universidad, se vuelven adictos, empiezan a tener sexo fuera del matrimonio, empiezan una vida libertina y de repente ya ni usted los conoce. Entonces, vea usted la trascendencia de que como adultos les enseñemos a nuestros hijos no solo a esforzarnos por las cosas materiales, sino a esforzarnos por la obra del Señor. Me recuerdo que desde 1987 hasta 1994, durante 7 años de forma ininterrumpida, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana. No porque quería, sino porque mi papá tenía que estar antes de las 5:30 en el centro evangelístico para ir al mercado San Miguelito, comprar como 200 tamales y no sé cuántos francés. Y como yo vivía con él y no me iba a quedar en la casa, entonces me tenía que ir con él todos los domingos. Algunos podrán decir: wow, qué difícil. Depende como cada uno lo podamos interpretar. Y ese domingo, cerca de las 7 de la noche, estábamos apagando la luz porque antes en el centro evangelístico habían 4 cultos. 7 de la noche apagábamos, y digo apagábamos porque hasta yo me aprendí cómo se apagaban todas las luces y le ayudaba a mi papá. E íbamos llegando a la casa cerca de las 8 de la noche. A mí me gustaba venirme a pie, porque cuando nos veníamos a pie pasábamos por varias pupuserías. Entonces mi papá a obligación tenía que quedarse en una de ellas y ahí comíamos pupusas. Usted lo podrá sentir religioso, pero en mis 43 años de edad, ya casi 44, aquí está de testigo mi esposa, mi papá, mi tío, los que me conocen. Yo no he andado en la playa los fines de semana. No he dejado de ir a la iglesia por irme al volcán. No he dejado de ir a la iglesia porque tengo tantos compromisos sociales. Es más, hay momentos que mi propia familia en cierta medida sienten el hecho de que casi no nos ven. Claro, es parte de la responsabilidad del ministerio. Yo no le estoy diciendo que usted necesariamente tiene que hacer lo mismo. Pero si de 4 domingos al mes usted nunca puede venir a la iglesia porque está atendiendo compromisos sociales, ¿qué cree que va a esperar su hijo? ¿Qué va a aprender su hijo? Y cuando usted le diga, anda a la iglesia, pues sí, es como lo que hablábamos, ¿verdad? Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y como hablábamos ayer, es un contexto mucho más fuerte en esta época, porque los hijos hoy en día son más argumentativos que como lo fuimos nosotros. Si yo, por ejemplo, yo me acuerdo y lo he dicho como unas 4 o 5 veces,
6 años tenía, bajando unas gradas para la iglesia de Non, donde me congregaba con mi abuelita los días de semana, que no iba al centro evangelístico con mi papá. Y no sé qué, porque les mentiría, pero mi abuelita algo me dijo y yo como todo niño, ¿verdad? Solo me acuerdo que, no sé, en un reflejo, solo dije, algo así como para no oírla. Mi abuelita era así, ¿ve? Yo casi era de la misma estatura de ella a los 6 años, pero yo solo vi que me hizo, ¡fa! Nunca más le volví a alzar la voz a ningún adulto. Y ahí está mi papá. Nunca le he alzado la voz a él. Ahí está mi esposa. Nunca le he alzado la voz a ella. Pero a usted le gritan. Le dicen lo que deben de hacer. Lo que debe de comprar. Le exige. ¿Y sabe qué hacemos los adultos? Risas nos da. Ay, qué bonito el niño. ¿Cómo va a ser bonito? Si eso es malcriadeza. Y no solo es malcriadeza. Cuando ya sea adulto, usted cree que va a caer bien con la demás gente. Y eso no es culpa ni del Ministerio de Educación ni de los maestros. Es nuestra. Dije al inicio de la enseñanza. Si a usted lo detiene la policía y todo está bien, usted tranquilo. Y si no está bien, a tiempo. Por eso, para que haya una adecuada transición generacional, es necesario aplicar esto. Miren, yo tenía 17 años de edad. No vayan a creer que toda la vida uno es blanca paloma, no. Yo les he dicho que tuve una novia que no fue cristiana. Ay, le hizo mi esposa ya. Y mi tía, mis tíos aquí se acuerdan. Y como todo joven, hasta de la casa me quería ir, fíjense. Y un día a mis 17 años le dije a mi papá, fíjese que me voy a ir de la casa. Todo era porque mi papá me decía, no te conviene. Y mi papá me ponía reglas, así como usted le pone a sus hijos. Y mi papá me dijo, no te va a llevar Para hacerles corta la historia, porque yo sé que es así, quisiera que se las contara bien. Pero no, otro día va a ser. Un día, yo queriendo, como todo joven, ganarle a mi papá, le dije, mire, me voy a ir de la casa, pero me voy a ir donde mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá y de mi tía que está acá. Y ahí usted me manda el dinero. Aunque usted le dé risa, usted le da dinero a su hijo para que haga cosas que usted no sabe qué hace. Y para comprar cosas que usted ni cuenta se da. Y entonces me dijo mi papá, ¿ahí donde lo ven? Perfecto, me dijo. ¿Te vas? ¿Cuándo? Mañana, le dije. ¿Ya preparaste la ropa? Sí, le dije. Vaya, me dijo. Mira, le voy a pasar a tu abuelita 200 colones para tu comida y te voy a dar para el pasaje. Más nada. ¿Vos querés libertad? ¿Vos querés vivir? Todavía no estaba la canción de Ricky Martin, pero ¿vos querés vivir tu vida loca? Sos mi hijo y yo no te voy a dejar tampoco en la calle, pero te voy a dar para la comida y para el pasaje. Y aunque usted no lo crea, porque ahí es donde se cumple, instruye al niño en su camino. Y como que el espíritu me recordó y yo dije, mi cuarto, mis cosas, como bien, mi papá me da más. Y si me voy allá voy a perder esto. Además por una cipota que no es cristiana. Bueno, para no ser que es larga la historia, le dije a mi papá como a las 11 de la noche, papá, quiero decirle que he decidido quedarme en la casa. Yo lo he dicho muchas veces. Yo no les estoy diciendo que ustedes denigren a sus hijos, pero llamen las cosas como son.
Y no tengo por qué disculparme. Tómelo como un consejo. Usted queda mal. Usted queda mal cuando usted intenta tapar lo que todo mundo ya sabe. No, fíjese que no vino por... Mejor no diga nada, vaya. Hasta para con Dios va a ser mejor. Yo no le estoy diciendo que maltrate a los hijos. La Biblia en ningún momento está diciendo que usted se desquite la ira en ellos. Está diciendo que los discipline, que los amoneste y que le ponga límite. Ahora, lo hablábamos ayer, pero si usted mismo ha dado el ejemplo de todo lo contrario, entonces ahí es donde cuesta ser la generación transicional. ¿Sabe que Jukun en el 2021 hizo una investigación? Le voy a dar unos datos, porque eso no está ahí. Y hermano Héctor no me dejará mentir en algunos datos, porque él conoce de cerca la Iglesia de Dios. Esta investigación Jukun la hizo en América Latina y dice lo siguiente. En las iglesias proféticas, o sea, en general, el promedio de jóvenes que llegan a la iglesia es del 12%. Eso quiere decir que si hubieran 100 personas, solo 12 son jóvenes. Y 88 pasan de los 40 años de edad. O sea, esa iglesia se está empezando a envejecer porque no hay recambio generacional. Luego están las iglesias bautistas y ellos dicen de que en las iglesias bautistas de cada 100 hay 19 jóvenes. Sube un poco el porcentaje. Y para ahorrarnos tiempo llegamos a las asambleas de Dios y a la iglesia de Dios porque nacimos juntos, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, producto de un avivamiento. Y las estadísticas dicen que en las asambleas de Dios, de cada 100 hay 23. Y la iglesia de Dios casi anda a la par, de cada 100 hay 22, como promedio general. Pero esto no debería de alegrarnos. Y si no, vea la asistencia de hoy, vea la asistencia de ayer y vea la asistencia de cada domingo. ¿Dónde están sus hijos? No se me quede solo. ¿Dónde están? Claro, usted me puede decir haciendo tareas. No, pero yo no le estoy hablando de este día, le estoy hablando de algo que ya lleva 2 años, 3 años. Yo tengo 16 años de estar aquí como pastor. ¿Dónde andan? ¿Dónde se quedan a dormir? Los veo en la cancha con ustedes como padres, pero aquí no están. Los veo paseando con ustedes en los centros comerciales, pero aquí no están. ¿Se acuerdan que los discípulos en cierta ocasión dijeron, Señor, dura es tu palabra? Porque, y lo dije al inicio, y por eso quise ser claro, aquí no se trata de señalar a nadie. Todos hemos tenido y seguimos teniendo nuestras luchas, nuestras equivocaciones. La palabra lo que trata es de orientarnos para que nos vaya bien y seamos de larga vida. No se trata de ver al otro y decir, le están hablando a aquel. No, se trata que cada uno agarremos lo que tiene que ver con nosotros. Algo que mi papá hizo fue nunca dejar de orar por mí, porque yo pasé casi un año en rebeldía a mis 17 años.
No sé si mi papá lo ha compartido. Pues sí, porque yo les podría hablar solo linduras, pero ¿y usted cree que las familias son perfectas? Sí, a veces solo uno que se da el autoengaño de no, si mis hijos bien, la familia bien, todo bien. No, cada familia tenemos nuestra historia. Lo que pasa es que no nos gusta reconocerlo. Y entonces, yo a veces llegaba a las 9, 10 de la noche a la casa, 11 de la noche, por andar viendo la cipota allá en la cima. Dice mi esposa. Y mi papá varias veces me esperó con algo para, con toda razón, castigarme. Pero yo vi a mi papá muchas veces quebrantado llorar cuando yo llegaba y eso partía mi corazón. Y en vez de castigarme, me abrazaba y me decía, oremos. Y él oraba por mí. Si mi padre no hubiera orado por mí y no me hubiera hecho ver que lo que yo estaba haciendo no era correcto, no estuviera donde hoy estoy. Y si Dios lo hizo con mi padre y con este hermoso moreno que les está predicando, ¿por qué no lo va a hacer con sus hijos y con usted? Pero usted tiene que hacerlo. Usted no puede esperar que el pastor haga eso por usted. Usted no puede esperar que su vecino haga eso por usted. Usted no puede esperar que el presidente de la República. Usted debe de hacerlo porque ¿de quién son los hijos? Pero los padres se ponen a reír. Eh, Así son los niños de hoy en día. Y a los padres se les ha olvidado cómo fueron con ellos. Mire, hagan memoria. Sus padres se ponían a reír cuando usted hacía cosas que no debía de hacer. Entonces pregúntese desde qué momento alguien le hizo creer a usted que usted debe ponerse a reír cuando su hijo está haciendo algo malo y nunca corregirlo. Corregir, no estoy diciendo maltratar, hay diferentes formas para disciplinar. Quítele a su hijo de 8 años, 10 años el celular por 3 días. Peor que 10 hinchazos. Pero dicen los expertos en homilética que uno nunca termina una enseñanza o un mensaje solo en lo malo, sino viendo lo bueno. Entonces quiero cerrar con este principio y es el legado de una generación responsable. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primero, y usted lo tiene en su material, no debemos cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes se aparten del camino del Señor y se vayan al mundo. Eso no es normal. No sé quién nos enseñó que no, es que hay que vaya a Egipto y que aprenda. Eso no es normal. Yo no encuentro en la Biblia que el Señor le diga a su pueblo, vayan a Egipto y ahí van a aprender. ¿O sí? Pero yo oigo a muchos padres escudándose, es que todo joven lo hace. La palabra no dice eso. Entonces, lo primero que debemos de hacer es no aceptar lo que no es normal. No sé si me doy a entender. O sea, debe de preocuparnos, ocuparnos, sensibilizarnos cuando los jóvenes se apartan de los caminos del Señor. Sobre todo si son los hijos y los nietos. Porque hermanos, no sé qué labor, o sea, en el sentido de enseñanza he hecho en 16 años, pero, y hermano Beto 24. Pero, de veras, si el Señor viniera hoy, hermanos, dejemos de lado aquí está la cuestión de la teología. Si el Señor viene hoy, sus hijos, sus nietos, o sea, ya, como dije, hablando de las cosas como son, y usted sabe cómo son porque usted conoce a su familia. Entonces no podemos aceptar como normal lo que no es normal. Tenemos
que hablarle a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho. Hermanos, ¿ha hecho Dios maravilla con usted? Si usted es mire hermano, más que hablar, usted mismo es el reflejo de las maravillas del Señor. Porque yo le aseguro que sus hijos o sus propios nietos dicen: ¿cómo hiciste, mamá? ¿Y cómo en esa pobreza me sacaste adelante? ¿Y cómo le diste estudio a mí y a mis hermanos? O sea, usted es el testimonio de que Dios ha hecho cosas. Pero hoy no, hoy le decimos a los hijos: prepárate, estudia. O sea, nosotros mismos mandamos a los hijos a que estén allá afuera y nosotros mismos no le decimos que estén en la iglesia. O sea, quienes ayudamos a que cambien las prioridades somos nosotros, sin darnos cuenta. Tenemos que reclamar las promesas del Señor para nosotros y para nuestra familia. Mire, algo admiré yo de mi abuelita. Bueno, de mis dos abuelas, pero con la que me crié, mi abuela paterna. Ustedes conocieron a mi tío, porque por eso digo, si es que, pues si tratar de decir que todo fue bien, aparte que nadie me va a creer, pues más lo que yo me autoengaño. Y ustedes vieron a mi tío muchas veces bueno, es más, algunos de ustedes hasta lo vieron cuando anduvo una granada, que dicho sea de paso estaba arruinada y por eso fue a estar 3 años y medio a Mariona de puro gusto. Pero andaba tomado. Y yo me imagino que para cualquier padre daña su corazón ver a su hijo así, sobre todo que la gente lastimosamente va a hablar más de lo que debe de hablar. Pero yo siempre vi a mi abuelita orar por mi tío. Y aunque era chiquita, también se le paraba y le decía: vos ya sos conocedor del Señor. Tenés que reconciliar con el Señor. Busca al Señor. ¿Sabe por qué le digo eso, hermanos? Porque yo no estoy queriendo decir que usted debe de ventilar la vida de sus hijos. O sea, ni es ético ni es correcto. Pero cuando usted solo ve y ve y ve y no dice nada, a usted le puede pasar la de Elí y Dios le va a decir a usted por qué no estorbó a sus hijos. No sé en qué momento a nosotros nos enseñaron de que, así como lo dije ayer con las edades pequeñas, no, es que dicen los psicólogos de que si yo disciplino al niño le voy a causar un trauma. Entonces de repente hoy nos han enseñado que a los ya mayores, a los hijos no les podemos decir nada porque ellos ya hicieron su vida y ellos tienen la libertad. No, partimos de lo que dice Deuteronomio. Dios le dice a los padres: estas palabras que yo te prescribo hoy, se las vas a repetir. Y ahí empieza a decir en todo el proceso que hay que hacerlo. Tenemos que predicarles. No debemos cansarnos nunca de hablarle de Cristo. Debemos orar para que Dios los traiga con lazos de amor a sus caminos. Lo que usted y yo no podemos hacer, Dios sí lo hace, hermanos. Si algo es experto Dios es en enderezar lo torcido. Si no, no estuviéramos aquí usted y yo. Y Dios lo puede hacer con sus hijos. Pero hay que orar, hay que clamar, hay que confrontarlos, hay que hacerles ver que su actitud. Y quiero cerrar con esto porque lo dije anoche y lo vuelvo a recordar por los jóvenes que están acá. Jóvenes, puede ser que nuestros padres no nos hayan dado el mejor de los ejemplos, pero nosotros no somos juez de ellos. Y el peor error de esta generación es decirle a sus padres cuando sus padres los quieren aconsejar: y vos me estás hablando, y mira vos tu vida, mira. No, nosotros no somos jueces de nuestros padres. Y al contrario, nuestros padres lo que quieren es que ni por cerca pasemos lo que a ellos les ha tocado sufrir, aunque ellos se hayan equivocado. Y aunque Dios lo puede hacer, pero usted no espere que un ángel baje para decir eso. Para eso el Señor lo puso a usted como padre. Y dice el Salmo 126: he aquí saetas. Los hijos son como saetas en mano del valiente. La saeta es sinónimo de flecha. Usted tiene el arco. Usted tensa el arco, pone la flecha, apunta lo más lejos, porque usted desea que a su hijo le vaya bien. Estamos a tiempo. Dios nos habla a tiempo.
recobre la autoridad que Dios le ha dado. No le estoy diciendo que grite y pelee. Dios le va a dar la gracia y la autoridad. No se canse de invitar a su hijo. Que usted me puede decir, ya pasé 10 años invitándolo. Sígalo invitándolo. Usted no se dé por vencido porque su padre, mi padre, no se dio por vencido por usted. No se dé por vencido por los suyos. Porque yo voy a cumplir 44 años. Imagínense cómo ha pasado el tiempo. Vine de 26 años. Y cuando venga a sentir, no sé si Dios me va a tener aquí más tiempo, voy a tener ya 60. Ya voy a toser más de lo que hoy toso para predicar. Ya quizás se me van a empezar a olvidar las cosas. Y alguien más debe de asumir. Y eso le va a pasar a usted. Ahora, el día que usted no esté, ¿a quién deja usted en su silla? ¿Quién es el reemplazo suyo? El deseo de Dios es que las familias sean restauradas. El deseo de Dios es cumplir su buena voluntad. Hermanos, toda mi admiración para ustedes. Les conozco casi desde hace 16 años. Sé la lucha y el sacrificio que han hecho por sus hijos. Yo no me he parado aquí al frente queriendo decirles, miren sus errores. Me he parado delante de Dios como ministro queriendo decirles, el Señor a tiempo nos está hablando a todos para que una generación sea restaurada. Porque algo que hace el avivamiento es que pueda haber restauración integral. Y Dios está interesado que su descendencia, dice la palabra, la descendencia del justo será bendita sobre la faz de la tierra. Puede estar de pie y oramos, hermanos. Gracias por haber estado estos 3 días y por haber estado este tiempo.